Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. La última vez hicimos un poco de carbón, sí, de carbón con hierro. Hicimos el acero y queremos desbloquear la logística 3, lo que significa necesitamos un poquito más de las vigas de acero y después de eso seguimos con la fábrica de Fixmas en la esperanza que vamos a tener suficiente de las decoraciones. Y yo miré rápido y me parece que sí, ese no está bien colocado, no está en el grid, así que no sé todavía cómo voy a hacerlo. Si le cambio completamente la ubicación, yo creo que hay unas lindas ubicaciones donde no necesitamos nada de donde bloqueamos, por ejemplo, si le ponemos acá, bloqueamos para la fábrica de carbón. Si lo ponemos ahí arriba, bloqueamos los de hierro, de cobre, y por eso me gustaría hacerlo en una parte donde no hay nodos donde no hay resources. Así que ahora tenemos las cintas 3. Ahí por ellas ya tenemos suficiente. No suficiente para construirlas. Eso nos falta todavía un poquito. Pero yo creo que tenemos todavía algunas esquirlas que vamos a poder colocar ahí. Se ve bastante futurístico eso con el cimentón acá. O a mí me parece. No cerramos la fábrica todavía. Cuando la hicimos no tuvimos todavía los muros, las paredes. Y ahora a desbloquear las cintas MK3. MK3 significa que vamos a cambiar el ascensor y las cintas aquí que entran. Esto también toca cambiarle todo, también lo que se va más rápido, el desabordamiento. Si no vamos a tener un problema en el futuro que no va a alcanzar a meterlos. Estos son los rápidos. Acá rápidos. Voy a hacer un lado primero entonces. Es más fácil. Y creo que se nos va a ir todo. Solo utiliza uno, pero tenemos más que uno de esas cintas que necesitamos. Una viga de acero. A ver hasta dónde ya avanzamos una vez. Ya no funciona más. Necesitamos mucho más de esas vigas. Y también acá abajo, este necesita hacerlo mucho más rápido, porque así podremos subir los materiales que necesitamos. Y que tengo que no necesito por el momento. Dejemos una vez así. Algo me quería llevar antes que me olvide completamente.
Quería mirar si tenemos las esquirlas. Eso tendría que estar en uno de esos contenedores. Si llevamos, aquí tenemos. Sí. Los voy a guardar en mi bolsillo. Un día voy a mirar si construimos una jaula. Eso podría ser uno de los siguientes pasos de construir una jaula para así un lizard doggo. Y ese nos da regalos y también esas esquirlas, o más bien los caracoles, las electropavosas. Y con eso se pueden hacer esas esquirlas. Pero lo quisiera construir en una parte donde no molestan las cosas. Con un jardín, a lo mejor una piscina, sería lindo para verlo. Y ya sabemos que necesitamos un montón de estas. Así que a colocar para que ponga 120. Entonces serían 60. La electricidad. Ese es el siguiente punto que vamos a tener que mirar. Todavía estamos buenos, pero si todas las máquinas comienzan a trabajar, ahí ya tendremos un problema de electricidad. Por así por lo menos tenemos una fabricación de esas vigas de aceros, lo que nos va a ayudar también a hacer todo el transporte de la organización más rápido. Así que cinta número 3. La pregunta es dónde empiezo. Creo que voy a empezar por arriba. Las cintas que llevamos aquí. Eso no es tan necesario. Y los ascensores después. Se nos está yendo de uno el material. Yo creo que rápido al comienzo para que las primeras se vayan acá más rápido. Esto sobre todo tiene que avanzarle para que coloque al lado adecuado. Ya no tenemos más. Y estas bolas, eso es lo que está pasando. Acá suben las bolas azules y como la cinta del medio es más rápido y la cinta de los lados son más lentos, significa que no le alcanza todas las bolas azules aquí adentro y las pone al desbordamiento. Eso no queremos porque queremos que todo lo que necesitamos o que estamos produciendo que se almacenen primero acá y cuando está lleno ahí sí podemos cambiarlo a la trituradora. Yo creo que eran 200 de estos. A ver.
200, 200 y 500. De estos. Y fueron los lotes. Sí, 200 de los lotes. Acá también tenemos suficiente. Y con esto podremos hacer las estrellas. Eso se necesita para el skin. Acá ya tenemos 500. Creo que de estos también. Y los bastones fueron. A ver. Sí. Y esto también. Con eso hacemos las bolas de nieve. Y ahora necesitamos las estrellas. Así que a configurar arriba las estrellas. Para que produzcan. Yo estoy a tierra acá. Así que estrellas que entren y que se produzcan. Y esto acá ya está bloqueando. Así que necesitaríamos el MK3. Sobre todo al comienzo donde están los contenedores. Y después podemos también mirar si subimos más, si necesitamos más rápido arriba. Por ahora lo que ya tenemos es toda la producción de la Navidad. Lo que no tengo, esos son la producción de los juegos artificiales. Bola de nieve. Acá tenemos, yo creo, algo adentro. Sí, eso tendría que andar mucho más rápido. En definitivo. Y a mirar cuánto tenemos del acero. Eso también tendría que regenerarse. Y con eso podremos hacer un poco más. También el hierro que tenemos detrás. Ya lo subimos a los 120. Lo que es excelente. Ya es un gran avance. De que las dos, el hierro como el carbón, necesitamos igualmente que produzca. Y esta cinta ya está bien rellena, esta también y esta igual. No todas las máquinas irían funcionando completamente al 100%, pero este se está llenando y va a hacerlo al 100%. Este también se está rellenando y se va a hacer al 100%, igual que este, pero como él recibe como último, podría ser que vamos a tener un poquito menos acá. Pero se nota en definitivamente que las vigas ya están rellenando o llenándose mucho más. Y eso es excelente. Porque las necesitamos en partes. El siguiente paso sería las MK4. Y con eso necesitaríamos las vigas industriales.
Ahora vamos de regreso a mirar qué es lo que está pasando arriba. Y ahora a cambiar esto a cinta MK3. Todo. Creo que tendremos que tener, por lo menos para hacer el trabajo acá abajo, suficiente. Y si no, nos va a tocar otra vez ir. Acá, ¿qué pasó? No conectamos la trituradora. Eso nos faltó conectar. Y yo creo que vamos a ir por este lado. Y acá tendremos que ir hasta aquí. Y uno más. Este poste no se lo conectamos directa. Ah, no, es uno más. Es este acá. Y este lo podemos conectar así. Entonces, acá MK3. Y todo tendré que entrar fácilmente. Las bolas también las cambiamos. Y después toca el ascensor. Cambiar ese ascensor. Esto lo guardamos. MK3. Acá arriba tenemos todavía muchos que no están con MK3. Cuando ya entra el primer contenedor es una buena cosa. Eso nos da la posibilidad que el flow del medio no se para. Porque desde que se para tendremos el problema. Y estos acá también los vamos a cambiar. Pero no importa por momentos si tenemos en ese de arriba 270 piezas que entran o si tenemos en este abajo el siguiente solo 120. Al fin y al cabo tenemos acá como un tanque de espera. Ya veo que están entrando las estrellitas. 3 estrellitas. Y acá tendrían que venir las bolas de nieve. Bola de nieve. Estos seguramente se metieron otra vez acá. Cargar todos y de vuelta. Aquí. Este también lo voy a hacer un poco más rápido. Y yo creo que estos también vamos a tener que hacerlo más rápido. Por lo menos ya
acabamos con una gran parte de nuestra fábrica. Y la única cosa lo que faltaría sería los cohetes. Eso todavía no sé cómo organizarlo. Si lo hacemos una producción aparte, si sacamos lo que tenemos de más, de sobra. Sí. Me gusta. Que se llenan esos tanques. Y como no estamos tan lejos, funciona. Acá tenemos todo muy cerca. Y después a seguir. MK3 ya es un muy gran avance. Ahora los ascensores que faltan. Y yo creo que sí. Vamos a hacer todos los ascensores de una. Y al final toca hacer el resto de la decoración, el techo del edificio. Escaso por 2. Bueno, ya tenemos 8 acá. Y yo voy a ir a buscar más del acero. Y vamos por el acero. Acero y se rompió el fusil. Que se nos enciende. ¿Qué será lo que rompió? Bueno, esperamos que fue solo eso y que no se rompe otra vez. Si no, nos va a tocar ir primero por la energía, porque eso será importante. El futuro también depende de esa energía, de todo lo que conseguimos. Se rompió otra vez. Así que a mirar cómo lo puedo arreglar. Fusible se rompió otra vez. 1428. Es que el problema que tenemos ahora, nosotros producimos la misma cantidad todavía, pero como tenemos las cintas mejoradas, se nos está yendo la energía. Y eso de una rapidez increíble. Y no estoy seguro si vamos a seguir o si nos tocará ir para mirar la electricidad.
Se nos rompió otra vez. Lo que puedo hacer temporalmente es que yo ponga algunos generadores, pero también eso no nos va a salvar la patria. Son 200. La mejor cosa sería de hacer otro de los generadores de carbón. Así que ya estamos notando las dificultades en el juego debido de la energía. Y fue uno el último que lo necesitamos en MK2. Aquí me pregunto si lo cambiamos o no. Serían 24 acá. Eso alcanzaría. Y el ascensor MK3. Lo que tenemos acá es que nos entran los regalos. Así que igual vamos a tener un bloque. Estos están. Ya veo. Acá también necesitamos cambiar. Eso fue lo que dijimos. Aquí necesitamos el elevador MK2. Las cintas MK2. Acá seguimos. Seguimos. Es MK2. Así los regalos pasan también más rápido. Y eso es todo para la producción de nieve. Igual vamos a tener que ir hacia acá detrás. Este lo cambiamos al MK3. Igual que este. Acá tenemos MK2. 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 Así que ahora los regalos tendrían que comenzar a repartirse en orden. Y ya vemos que tenemos espacio acá. Acá eso creo que podríamos también ponerle una cinta más rápida. Porque hay varias cosas que están bajando de acá arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos abajito. 3 estrellas. Se está rellenando las cosas. Y lo último que necesitamos descubrir acá son 500 estrellas que necesitaremos. Y tenemos el skin de Fixmas. Llevaré los regalos. Y empezaremos. Buena pregunta. Colores. Todo del verde.
Esto está todo en el verde. Yo creo que acá son los ascensores que faltan. Sí, los elevadores. Y adelante también. El contenedor me parece que es una buena cosa. Ese me gusta ahí donde está. Este que tenemos acá me parece excelente este. Y ahora son estos ascensores. Acá también tenemos. Y estos no funcionan. Así que tenemos todo del mismo color. Ahora el skin tenemos el Fix Más. Ese está bueno. Si miran MK3 daría un skin así, es como de cartón y tiene, sí, es como todo de cartón y papel de regalo. Así que todo los voy a hacer de ese skin. También aquí la trituradora. Ese solo funciona para las cintas. Ese skin. Así que los elevadores no funcionarían con esto. Acá ya tenemos, ese es MK2. Acá veo algo. Esto necesita un color. Así que MK2 se ve distinto, MK1 también. Les voy a mostrar cuando llegaremos a MK1. También tenemos algunos acá de los árboles. Y para cambiarle el skin necesitamos solo esos regalos. Por eso quería también tener un poco de reserva de los regalos. Y así tendremos la fábrica navideña completada. Y vamos a poder ir a buscar después el techo, la decoración. La MK1 se ve un poco como muy barato. Cartón con un papel de diario más o menos. Así que todo aquí también al estilo navideño. Y veo también que tenemos colores acá que nos faltan. Y creo que ahora tenemos todos. Si no nos daremos cuenta. Skins, Fix Más. Y se va a ver lindo. Todavía tengo la idea de que se vea como un árbol de Navidad. Así que lo vamos a lograr. MK2 ya se ve como una tela con las estrellas de nieve. Y ahora subir. Primer piso decorado. Y ahora yo creo que podemos hacer primero todo con las cintas y después hacemos el color verde.
cintas en todo lado. Y si me olvidé en uno, me lo avisan en el comentario. Pero creo que tengo todas las cintas. O que me va a alcanzar tomar todas las cintas. Este lado. Las bolas de Navidad azules. Por acá arriba no tenemos nada. Regalitos, regalitos, regalitos. Y más. Lo que alcanzo con la de una vez es bueno. Este lado son los bastones. Y por aquí tenemos las cintas. Ese es el ascensor que se ve de afuera. Bueno, y acá están la entrada de los regalos para los bastones. Y acá hay uno que falta. Y acá está la salida de las ramas de Navidad. Yo creo que tomé 3 paquetes a 500. 300 ya se nos fueron. Es, yo creo, un regalo por cinta. Y este piso también se ve casi acabado. El resto es acá. Esto arriba. Y ahora pintar en verde. Si paso por la cinta, no lo pinto en verde, lo que es genial. Así no me toca repasar una segunda vez con los regalos. Acá tenemos también las uniones. Me parecen que se ven más claros si están pintadas o no. Pues es la simple razón que tiene más lugares con colores. Ahí ya vemos que hay uno que me olvidé. Así que skins, fix más y de vuelta a los colores. No, cancela este. Y yo creo que tenemos acá una torre, sí. Esos están.
Y para pintarlos de verdad no es tan complicado. Solo toca dejar presionar el ratón y en todas las partes donde se marca ya cambia el color. A ese que queremos. Y si cambiamos el color principal, nos cambiará también allá. Acá hay uno todavía que faltó. Este se ve completo allá. Sí. Así que al último piso todo verde y después las cintas. Acá también tenemos los muros que terminar. Esto está. Trato de también hacer los muros que tenemos acá detrás. Las cintas no son tan importantes porque esas las vamos a cambiar. Lo que más importa son las máquinas, los ascensores y los divisadores o uniones. Pues ya está tomando un color lindo. Y también la energía lo vamos a pasar. La crisis, pero eso va a tocar. Eso nos va a tocar hacer. Y pronto habré dicho. Porque si lo dejamos, vamos a tener mucho más problemas en el futuro con la electricidad. Acá los muros también. Este lado está completito. Acá también. Ya se está viendo mucho mejor. Hola mi estrellita. Y acabamos con este piso con el color. Ahora las skins de Navidad. Uh, 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 uh. Yo vi algo que no cambiamos. Y no me gustó. Así que acá donde se va toda la cosa. A eso entra acá. Va. Allá está el ascensor. Ese para abajo. Acá tenemos el distribuidor. Y ese se va a llevar. Este va a llevar todo abajo. Acá de los dos lados se nos está complicando de ver todavía el orden. Bueno, hacemos este lado primero.
y después al otro. Arriba están hechos, estos sí. Y ahora estos por abajo y por arriba. Ya tenemos todo listo. Lo que tocaría es de subir más. O lo dejamos con 3. Si lo dejamos con 3 y subiremos por aquí. Este que a los 10, o bueno, los 9. Y necesitamos la escalera que baje aquí. Y cambiarle obviamente el color para Navidad. Y ahora el techo. Y esto me pareció que lo tenemos justo a 10. Así que acá 10, 10, 10. Y otro 10 y otro más. Así. Por momento estoy feliz que la electricidad todavía quedó, que no se fue, pero creo que es una pregunta de tiempo cuando se nos va a ir otra vez. Así que el próximo grande proyecto antes que seguimos con el cobre, que todavía no tenemos una fabricación hacia la fábrica o hasta nuestra casa, tocará hacer eso. Ah, ya veo el problema. Con la escalera. Entonces lo vamos a poner aquí. Serán 2, 3. Y acá, eso lo pongamos. X. Y cuando ya tengo más o menos la forma acá que queremos, podremos regresar porque vamos a necesitar también más hormigón. Y mirar cómo se está viendo. Al final me gustaría construir el árbol navideño. Encima de esto. Y ahora a construir acá. Esos son 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ah, sería más fácil con 10.
Así que quitamos acá. Y subimos entonces por acá. Y ahora esto va a ser más bien fácil que complicado. Solo tenemos que pintar todos los muros y el techo. Pues como no tenemos nada adentro, se nos va a facilitar. Facilitar todo el proceso de pintar. Y no estoy seguro que es mejor si pintarlo de abajo. Por ejemplo, el suelo que tenemos acá, el próximo piso. O si es mejor de pintarlo de arriba. Bueno, siguiente piso. 7. 7 y 7. Acá yo creo que también 8. Entonces no son muy exactos. Ah, tenemos uno más, yo creo, del ancho. Y así. 7, 7, 8. Ese fue falso. 7, 7, 7, 7 y 7. Otra vez las escaleras. Ya eso es repetitivo. El color que queremos. Pintarlo todo. De arriba para abajo. De abajo para arriba. De lado para la izquierda. O derecha para la izquierda. De la derecha para la izquierda o de la izquierda para la derecha. Como sea, lo hacemos. Y siguiente nivel. Seis y 5. Acá otra vez 6. No, esos son 5. Y se me fue el hormigón, pero no es grave. Yo creo que ya le subimos mucho. Y que ya tendremos que tener más o menos una idea de cómo se va a ver. Un piso para abajo, un piso para arriba. No. Todo para abajo. Las estrellas, 36. Se va a demorar un poquito en hasta que venga. Acá hay algo que veo que no me gusta. Y eso serían estas cintas. Como que me olvide de estas. Esto también es negro. Esto me olvidé. ¿Será que acá lo tengo? Y esto también es verde.
verde, verde. Bueno, sorpresa, sorpresa que nos das para ver cómo se ve el árbol. Acá abajo también quiero ver rápido qué es lo que ya está lleno, pero parece que nada. El tanque de arriba no tiene nada. No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Tampoco. Así que eso se va a demorar un poquito en llenarse. Pero igual, como lo tenemos ahora, no importa porque tenemos la fábrica andando. Lo que falta es la energía. Y con la energía, eso lo vamos a poder resolucionar con otra fabricación de carbón, como lo tenemos ya. Tenemos en total 16 generadores de carbón que están haciendo a su máximo 1200 de energía. Nosotros vamos a tener con otra igualito, otra vez 1200, lo que nos va a ayudar muchísimo. Sí, está tomando la forma de un árbol. Eso sí que se ve. Y cuando acabemos la punta, ahí vamos a poner el árbol encima. Y entonces se va a ver mucho, mucho más lindo. Pues ya se parece a un árbol. Así que yo creo que les dejo aquí. Muchas gracias por mirar. Si no se suscribieron, dejan un like, se suscriben y si quieren ponen un comentario y nos vemos a la próxima.